¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Aski. Hijo, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Inge, la compañera no iba a poder asistir debido a un problema familiar que tiene. Ya, listo. Bueno, muchas gracias. Medelin Kuzme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Enrique Guambo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenia Maquingo. Yesenia Impaquingo. ¿No está? Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brigito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. María Villacrés. Presente, Inge, buenas tardes. Carla Villamar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Buenas Bueno, tardes, Inge. Disculpe, por favor, ¿me podría ayudar con la asistencia? Tenía problemas de conexión al inicio. Por favor. ¿Tú eres? Imbaquingo Yesenia. Imbaquingo. Listo. Ya te registro. Ok. Gracias, Inge. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Permítanme solamente les registro, les comparto la pantalla y comenzamos directamente. Ok. Listo. Bueno, como ustedes saben, ya prácticamente estamos casi finalizando esta unidad, ¿sí? Donde básicamente en los últimos días hemos analizado un poquito acerca de los análisis correspondientes de los diferentes tipos de desvanecimiento, ¿sí? Ya analizamos las diferentes causas, cómo se puede diferenciar o caracterizar
o separar cada uno de los diferentes tipos de desvanecimientos correspondientes, cuáles son sus efectos y sobre todo cómo se puede ir analizándolos, ¿no? Como a la final de cuentas los desvanecimientos no es que ocurren o no es que van apareciendo de una forma determinística o que se puede realizar un cálculo o un modelo exacto de su comportamiento, de su aparición, de su duración, de su profundidad, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos analizado que básicamente toda esta caracterización de los desvanecimientos se lo tiene que realizar de forma estadística, ¿no? Es decir, se analiza como si las variables que intervienen dentro del análisis correspondiente del desvanecimiento, estas variables serían variables aleatorias y se consideran como si fuesen inicialmente, ¿no? Procesos aleatorios gaussianos, ¿sí? Y principalmente en el sentido amplio, ¿no? Entonces, ahí es que prácticamente se generan cada una de las funciones características, las funciones del sistema, con lo cual se puede caracterizar cada uno de los parámetros o cada una de las propiedades fundamentales de los diferentes tipos de desvanecimientos, centrándonos fundamentalmente en los desvanecimientos causados por el efecto multitrayecto, ¿sí? Entonces, ya habíamos un poquito analizado las clases anteriores, qué es lo que ocurre cuando nosotros analizamos este efecto multitrayecto, sobre todo cuando la señalización o los canales que se consideran son señales de banda ancha, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Nosotros ya por el análisis que de pronto se hace incluso en el mismo MATLAB, ahí se puede definir o se puede analizar justamente esta consideración, en donde se determina básicamente que las resoluciones que nosotros podemos llegar a obtener tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia dependen de sus dominios opuestos, ¿no? Es decir, si yo quiero mejorar una resolución en el dominio del tiempo, yo necesito una señal con un ancho de banda más grande, ¿sí? O a su vez, si yo necesito mejorar la resolución en el dominio de la frecuencia, yo necesito una duración o un tiempo de observación de una señal más extenso o más grande, ¿no? Ahí mejoramos, en este caso, las resoluciones, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve obtener las resoluciones en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia? Justamente para determinar los parámetros que provocan este tipo de distorsión o este tipo de desvanecimiento cuando se analiza este efecto multitrayecto, ¿sí? ¿Y cuáles son estos parámetros? Fundamentalmente son, como ya sabemos, el tiempo de retardo, ¿no es cierto? Y la pulsación Doppler, ¿no es cierto? Entonces, eso causa el tiempo de retardo a causa de los dispersores que pueden existir y que generan diferentes trayectos y por lo tanto la señal puede llegar a diferentes tiempos, ¿no es cierto? Entonces, eso genera diferentes retardos, ¿sí? Y el efecto Doppler es el que se da justamente cuando el receptor se está desplazando a diferentes velocidades, con diferentes angulaciones respecto del receptor, de la separación entre el transmisor y el receptor, etcétera, ¿no? Entonces, en función de esto, como ya sabemos, a su vez, estos retardos provocan desvanecimientos selectivos, bueno, no estos retardos, más bien dicho, estas variables provocan desvanecimientos selectivos en su dominio opuesto, ¿no? Por ejemplo, en los retardos, hablamos de específicamente en el tiempo, provocan desvanecimientos selectivos en frecuencia, ¿sí? Mientras que las frecuencias Doppler o estos desplazamientos Doppler generan desvanecimiento, que básicamente las frecuencias Doppler son eso, no son frecuencias, generan desvanecimiento selectivo en cambio en el tiempo, ¿no? Entonces están como que cruzados o existe esta dualidad en estos parámetros correspondientes, ¿sí? Entonces, hasta aquí los parámetros o el análisis que nosotros hemos realizado anteriormente, principalmente en las funciones de sistema, en las funciones de Bello, donde nosotros dependemos de la frecuencia, del tiempo, del retardo y del desplazamiento Doppler, estas se hacía un análisis o una consideración asumiendo un ancho de banda infinito, las dos cosas, ¿no? Tanto un ancho de banda infinito como una duración infinita. Entonces, si se tiene eso, se tendría una resolución en ambos dominios infinitesimal. Es decir, que si nosotros tuviéramos un sistema que soportaría estas características, nosotros seríamos capaces de detectar hasta el mínimo retardo que se generará en los diferentes dispersores que podremos tener, o la mínima variación de frecuencia Doppler que nosotros podríamos tener a causa de las mínimas variaciones de velocidad,
¿Sí o no? Eso es lo que tendríamos en esas condiciones idealizadas, ¿cierto? Pero en la práctica, en la realidad, no ocurre esto, ¿no? Entonces, hablando solamente de los dispersores, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener aquí un transmisor, acá yo puedo tener un receptor, ¿no es cierto? Entonces, esto se genera, la recepción de esta señal se generará a causa, por ejemplo, si es que yo acá en el fondo, ¿no? Esto está en el fondo, ¿no? No está obstaculizando. Entonces, yo posiblemente, bueno, primero voy a tener la onda directa, ¿sí? Pero aparte de esto, yo posiblemente puedo llegar a tener una onda reflejada, ¿no es cierto? Una onda reflejada en un edificio que está al fondo de una calle, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, si esto ya me genera un retardo correspondiente, supongamos, acá más al ladito, ¿no es cierto? Posiblemente hay otro edificio, ¿sí? Entonces hay otro edificio, entonces esto va a provocar que se genere otra onda correspondiente, ¿sí? Entonces posiblemente cada uno de estos se genera o provoca un retardo marcado, ¿no es cierto? El uno un tau 1, el otro un tau 2, ¿sí? Pero supongamos que en este edificio, ¿sí? En este principal edificio, existen por ahí alguna superficie sobresaliente, de pronto una ventana, de pronto una maceta, cualquier cosa que puede provocar justamente que dentro de este mismo dispersor, que es el dispersor principal, se genere varios podríamos decir subdispersores o subrayos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, pueden generar que la señal venga acá, se refleja acá donde hay de pronto una diferencia a causa de la arquitectura del edificio, ¿no? Donde hay otra reflexión y esa de pronto viene acá, ¿no es cierto? También. Entonces, aquí dentro de estos dos trayectos, ¿no es cierto? Hay como que otros subtrayectos a una diferencia de taos muy pequeñita, ¿no? Entonces, como les decía, si nosotros analizamos un ancho de banda infinito, nosotros seríamos capaces de diferenciar este retardo y este retardo, incluso los otros retardos que se pueden generar a causa de una puerta, a causa de pronto por ahí está un vehículo, cualquier cosa que me representa casi el mismo trayecto, pero no exactamente el mismo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí seríamos capaces de realizar eso. En la práctica, nosotros, como obviamente aquí en el receptor, ¿no es cierto?, la señal viene, lo primerito que va a recibir es, o lo primerito que va a tener que pasar es un filtro pasabandas, ¿no es cierto?, para poder eliminar las componentes de interferencia, las componentes de ruido que están fuera de la banda modulada o de la banda de modulación, ¿sí o no? Entonces, en esas condiciones, ya a causa de este filtro, nosotros estamos provocando una limitación en la banda, y ese límite es el que nos va a decir, entonces en función de este límite, nosotros vamos a tener una resolución para detectar los posibles retardos. Entonces, por ejemplo, todos los posibles retardos que se darán aquí, acá, y que van a llegar acá, van a conformar parte de uno solo, ¿sí? De uno solo, porque las variaciones en esos retardos prácticamente es mínima e imperceptible para la resolución que genera el ancho de banda de este filtro, ¿sí? Y a su vez también todos los otros retardos que nosotros analicemos acá, ¿no es cierto?, a causa de los diferentes reflexiones, a causa de este dispersor, igualmente conformarán uno solo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que se genera fundamentalmente cuando nosotros analizamos sistemas principalmente de banda angosta. Más aún, ¿no? Si tenemos una banda más pequeña, ¿sí?, una banda más estrecha, eso implica que la resolución va a ser más grande y por lo tanto incluso capaz, si la banda es muy pequeña, incluso estos dos retardos, tanto todos los rojos como todos los verdes, van a formar parte de un solo retardo porque forma parte de esa misma resolución, van a estar dentro de ese rango de tiempos que me representa el retardo, ¿sí? Entonces, de eso depende justamente esa diferenciación entre las bandas de nuestra señal, ¿sí? ¿Estamos? Eso entonces primero que quede claro para poder entender ya todo lo que vamos a ir explicando a continuación, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a analizar justamente el día de hoy respecto a la caracterización de canales multitrayecto, ¿sí? Porque en eso se basa prácticamente todas estas explicaciones cuando analizamos un canal de banda angosta, ¿sí? Listo, entonces para comenzar, vamos a ir analizando algunas consideraciones que, bueno, algunas de estas ya las mencionamos, como por ejemplo,
Muchas veces los rayos multitrayectos se agrupan en ráfagas en torno a un mismo retardo, lo que les mencioné antes, ¿no? Todas las liñitas verdes están en torno a un mismo retardo y eso se genera a causa de un dispersor principal, ¿no es cierto? Y en función de ese dispersor se pueden generar varios vanos, ¿no? Subtrayectos, pero que conforman prácticamente al mismo dispersor, ¿no? Entonces, todas estas generan estas pequeñas ráfagas en torno a ese retardo, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, todas esas se pueden considerar como si fuese uno solo. Todo va a depender de la resolución, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, esto es a causa de la existencia de estos dispersores que generan estas diferentes ráfagas, ¿no? Y eso genera prácticamente esto. Un trayecto primario y varios trayectos secundarios. Muchas veces los trayectos secundarios, si la resolución no es tan buena, el ancho de banda no es tan grande, estos trayectos secundarios se engloban y forman parte de un único trayecto primario. Y a la final de cuentas, obviamente, todas estas contribuciones van a sumarse, van a contribuirse entre sí y van a provocar un solo trayecto, ¿sí? Un solo trayecto principal. ¿Estamos? Entonces, esto se da, como les había mencionado, a causa de la utilización de los filtros que se desarrollan en los sistemas de radiocomunicaciones. Fundamentalmente, tanto en los filtros pasabanda, antes de transmitir la señal propiamente dicha, y los filtros pasabanda también cuando se recibe la señal, o los filtros banda base, que son filtros pasabajas, cuando ya se demodula la señal. Entonces, estamos limitados siempre en frecuencia. Y obviamente también vamos a estar limitados en tiempo, ¿no? No existe una señal, o las señales físicamente realizables, como nosotros sabemos, tienen que estar limitadas en frecuencia y en tiempo, es decir, va a tener también un tiempo máximo correspondiente, ¿sí? Y eso también me va a provocar una resolución máxima en la frecuencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto, bueno, provoca lo que les había mencionado, ¿no? Un ancho de banda específico y, por lo tanto, una separación temporal entre los ecos, ¿no? Entonces, esto nos va a limitar justamente, ¿no? Nosotros no podemos tener, por ejemplo, si yo analizo cada uno de los ecos cuando se envía una señal, si es que, por ejemplo, aquí en un tiempo t igual a 0 es cuando analizamos el instante en el que sale la señal de información y en función de eso analizamos a qué momento llega un eco, otro eco, es posible que yo tenga algo como esto, ¿no? Un eco, otro eco, otro eco, otro eco y algo así, ¿no? Posiblemente, ¿sí? Entonces, estos tal vez son los ecos primarios, pero en su alrededor existen los ecos secundarios. Pero esos ecos secundarios, bueno, como les decía, va a depender de la resolución. Si es posible, se los puede ir detectando uno aquí, otro acá, ¿no es cierto? Y todos estos forman parte de ese primero. Después de acá, de pronto está otro por aquí, otro acá, otro acá, otro acá, y forman parte de ese segundo. Hay otros que posiblemente están por aquí, por acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos una resolución máxima, ¿no es cierto? Una resolución máxima, podríamos ir diferenciando a cada uno de todos estos picos que tenemos acá, ¿sí? Pero como no lo tenemos, es posible que la resolución nos permita solamente ir identificando, por ejemplo, cada estos rangos de tiempo, ¿sí? Cada estos rangos de tiempo, ¿sí? Entonces, todos los que caen dentro de ese rango de tiempo conforman y se combinan y van a complementar, bueno, y van a generar un único impulso, ¿no? En este caso, una única señal correspondiente a un tau respectivo, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir, entonces aquí tengo un único retardo tau 1, no es que tengo un tau 1, un tau 1, un tau 2, un tau 3 y un tau 4, ahí mismo, ¿no? Porque los podría diferenciar. En este caso, como no se diferencian, todos los retardos que lleguen dentro de este rango de tiempo, ¿no? Van a conformar parte de un único retardo que sería tau 1, ¿sí? Entonces, esto es en función del ancho de banda, ¿sí? Mientras más grande sea el ancho de banda, más pequeñito va a ser el tau y puedo diferenciar más ecos, ¿sí? Pero mientras más grande sea el ancho de banda, mientras más pequeño sea el ancho de banda, más grande va a ser la resolución y por lo tanto algunos de estos ecos, incluso por ejemplo todos estos tres, podrían conformarse y formar uno solo, ¿no es cierto? Entonces todo eso justamente vamos a depender de eso. Esta resolución temporal que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta separación entre un tiempo y otro, estos rangos, esto se denomina bin,
¿sí? Se denomina bin de resolución temporal o simplemente bin, ¿sí? Entonces es un término que lo vamos a ir manejando mucho en esta clase sobre todo, ¿no? Entonces un bin, básicamente como es la resolución temporal, como les decía, depende del ancho de banda de nuestra señal, donde si el ancho de banda de nuestra señal modulada fundamentalmente es W, el bin o la resolución en este caso va a ser igual a 1 sobre 2 veces ese ancho de banda. ¿Sí? Esa sería nuestra resolución temporal. Entonces, cada 1 sobre 2W, nosotros podemos ir detectando diferentes, o podemos ir diferenciando, más bien dicho, cada uno de los posibles retardos. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, y obviamente entonces podríamos decir que las componentes o todos los retardos que conforman parte de un mismo bin, ¿no es cierto?, estarán obviamente dentro de este parámetro, de este valor, ¿no? Donde tau k es el retardo correspondiente, tau 1, tau 2, tau 3, y eso estará entre tau k menos el delta medios y más el delta medios, ¿no es cierto? Es decir, entre menos delta medios y el más delta medios vamos a tener un delta, ¿no? Y el delta es justamente la resolución temporal o el ancho del bin, ¿sí? Entonces, todos los que estén dentro de este tiempo van a formar un único retardo con un parámetro, con un valor de tau k. ¿Sí? ¿Estamos? Es como nosotros podríamos considerar aquí, ¿no? Entonces, el valor medio de todo este retardo, si nosotros esto de acá le maximizamos, digamos, ¿sí? Ya, es como que le hiciéramos un zoom. Aquí tenemos todo esto, sería nuestro delta, ¿no es cierto? Aquí, la mitad de ese delta, ese es nuestro tau sub k. Y todos los que estén entre tau sub k menos delta y tau sub k más delta, ¿no es cierto?, donde delta es el bin, todos estos van a formar parte de uno solo, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a tener este pico, y los otros posiblemente podían haber estado, por ejemplo, uno acá, otro acá, justo uno ahí, otro acá, así, y se suman todos estos y esos van a formar parte de un solo retardo, el retardo tau sub k, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros justamente tenemos aquí. Ahí tenemos un ejemplo bastante claro de lo que acabamos de mencionar, ¿no? De pronto un poco más claro de lo que yo mismo les acabé de graficar o de dibujar, ¿no? Porque aquí está ya un poquito más recto, un poquito más limpio. Entonces, todo esto justamente nos representa este bin, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, tengo que en este caso coinciden 4 retardos, ¿no es cierto? O 4 trayectos distintos, porque cada trayecto va a estar conformando un retardo correspondiente. Y a la final de cuentas, la suma o la contribución de todos estos 4 van a provocar uno solo que va a estar representado por un tiempo de retardo tau 1. En el segundo bin, por ejemplo, vamos a tener 3 diferentes trayectos por 3 retardos, ¿no? Los 3 se combinan y generarán el retardo al tiempo tau 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos esos, por ejemplo, en el 5, ¿sí? Ahí tenemos en cambio 1, 2, 3, 4, 5 posibles retardos. Todos estos también se combinan y van a conformar uno solo. En el sexto, por ejemplo, tenemos solamente 2 componentes y las 2 se combinan, igual van a generar un solo retardo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en general lo que nos representa básicamente esta especificación de lo que es un bin temporal. ¿Sí? Listo. Entonces, en función de esto, ya podemos ir haciendo el análisis matemático de las señales recibidas, ¿no es cierto?, que vienen ya, que nosotros podríamos asumir como la contribución de cada una de estas señales, ¿no es cierto?, de cada una de estos taos, ¿no es cierto?, y generando cada uno de estos retardos, ¿no? Ahora, ahí viene ya el análisis correspondiente, ¿no? Donde en este caso nosotros podríamos ir definiendo qué es lo que ocurre cuando nosotros analizamos esto en canales de banda estrecha, ¿sí? Cuando analizamos canales de banda estrecha. Primero, ya sabemos qué es lo que ocurre cuando se diferencia, ¿no? Si tenemos un canal de banda ancha, ¿sí?, varios retardos pueden ser diferenciados en diferentes bins, ¿sí?, porque tenemos una mejor resolución, ¿ya? Pero cuando tenemos un canal de banda angosta, ¿sí?, más que nada, si es que es demasiado angosta, algunos pocos kilohertz incluso, estamos limitados con respecto a la resolución del retardo, ¿no? Entonces ahí podemos considerar algunas decenas o centenas incluso de microsegundos. Y la mayoría de los retardos
posiblemente pueden considerarse en el orden de algunas unidades o incluso en el peor de los casos de algunas decenas de microsegundos. Entonces, supongamos si nosotros tenemos una resolución de unos 150 microsegundos, ¿no? Y nosotros tenemos retardos que de pronto están ocurriendo cada 10, 15, 20 y el último retardo ocurre a los 80, 90 microsegundos, por dar un ejemplo. Todos estos retardos van a formar parte de un solo bin, ¿sí? De un solo bin porque el ancho de banda me genera básicamente estas condiciones o estas situaciones, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por lo general, cuando nosotros hacemos un análisis de banda estrecha, ¿no es cierto? Y hacemos este análisis temporal, yo puedo considerar, bueno, que tengo como en el caso anterior, ¿no? Aquí un retardo, acá otro retardo, incluso la mayoría así, ¿no? Puede darse, ¿sí? Pero posiblemente la resolución genera que el bin, ¿sí? Valga esto, ¿sí? Es decir, todo esto hasta aquí va a ser delta, ¿sí? Es decir, que en este caso todos estos retardos van a provocar un solo retardo con un valor equivalente a tau sub 0, un único retardo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un canal de banda estrecha. En los canales de banda ancha, ahí sí se podría tratar de ir diferenciando, ¿no? Ahí sí de pronto, este es uno, este es otro y este es otro, ¿sí? En uno de banda ancha. Pero este no es el caso que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros podemos establecer ya un modelo de dispersores para banda angosta, en función del mismo modelo que nosotros utilizamos para banda ancha, ¿sí? Si nosotros analizamos esta ecuación, es exactamente la misma ecuación que nosotros analizamos la clase anterior, pero con la única diferencia, bueno, recordemos cuáles eran nuestras variables. Nuestras variables eran este valor correspondiente de amplitud, ¿sí? Era la pulsación Doppler, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, sí, que depende, ¿no? Porque esta sumatoria me representa básicamente la componente de cada uno de los posibles dispersores, ¿no? O de cada uno de los posibles trayectos provocado por cada uno de los posibles dispersores, ¿no? Entonces yo puedo tener un trayecto, otro trayecto y así sucesivamente, ¿sí? Entonces cada uno de los trayectos viene con una amplitud, cada uno de los trayectos viene con una diferente pulsación Doppler, cada uno de los trayectos puede venir incluso con un cierto desfase correspondiente, por eso es que todo está dentro de la sumatoria. Pero en este caso, cuando analizamos un canal de banda angosta, todos los trayectos vienen conformando un único retardo, un retardo tau sub 0, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que cambiaría, digámoslo de esta forma, entre el modelo de banda ancha y el modelo de banda angosta, ¿sí? Sería lo que nosotros tendríamos que diferenciar respecto a la una ecuación y esta de acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si esa es la señal que se recibe, recordemos que aquí esta señal está planteada en términos de la representación de una señal pasabanda en función de su señal equivalente de banda base, ¿no? Que en este caso sería la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, la envolvente compleja ya sabemos que es todo lo que le acompaña al E elevado a la J omega sub CT, ¿sí? Todo lo demás sería nuestra envolvente compleja, ¿sí? Entonces, recordemos eso, ¿no? Porque esto nos va a servir para poder desarrollar estas expresiones más adelante, ¿sí? Ahora, asumamos, ¿sí? Asumamos para este análisis que la señal que se envía, ¿sí? La señal correspondiente que se envía SDT es una señal con ausencia de modulación, es decir, es únicamente la señal portadora, ¿sí? No existe modulación ni en amplitud ni en fase, como nosotros observamos, ¿no? Es simplemente el coseno de omega sub CT, ¿no? Entonces, en este caso, incluso se puede asumir como ni siquiera tiene una amplitud distinta, la componente x de t, que para este texto, ¿no es cierto?, que es lo que nos representa nuestra g de t, la envolvente compleja, en este caso es x de t, esta envolvente compleja sería igual a 1, ¿sí? Porque no tenemos más, ¿no? No hay ni modulación, no hay ni en fase, ni en amplitud, y tampoco hay variación en el coeficiente, ¿no? Entonces, por eso simplemente estamos asumiendo que x de t es igual a 1 y es una constante, ¿no? Por lo tanto, la función x de t menos tau sub 0, como x de t es una constante, no va a variar, va a seguir siendo 1, ¿sí? Entonces, en este caso, para estas condiciones, nuestra señal recibida, r de t, se convierte únicamente en esto, ¿no? Reemplazando el x de t menos tau sub 0 por 1, ¿sí? Y vamos a tener específicamente esta expresión matemática, ¿sí?
De aquí nosotros ya podríamos obtener la función de transferencia variable en el tiempo, ¿no? Que es justamente esta de aquí, que nosotros ya analizamos anteriormente, ¿no? Que dependemos de la frecuencia y del tiempo, ¿sí? Entonces, esta de aquí es en esencia la envolvente compleja, si nosotros analizamos, ¿no? Es nuestra función correspondiente o nuestra envolvente compleja, nuestra expresión banda base, ¿sí? Nuestra equivalente banda base de esta señal pasabanda RDT, ¿sí o no? Porque es básicamente todo lo que sale de esta función RDT, a excepción de E a la J omega sub CT, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí, en otras palabras, es nuestra envolvente compleja de la señal recibida, ¿sí? Y como depende de la frecuencia y del tiempo, ¿no es cierto? Porque dependemos justamente de esto, ¿no? Dependemos de la frecuencia aquí y del tiempo también acá, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, es la función de transferencia variable en el tiempo T de FT, ¿no? La que ya habíamos analizado en las funciones precedentes, ¿sí? Entonces, si en función de esto, porque muchas veces cuando nosotros analizamos las señales que se reciben, ¿no es cierto?, se analiza fundamentalmente el módulo de esas señales, ¿sí? Entonces, aquí podríamos obtener, en función de esto, que el módulo de esa función es en esencia esta expresión de aquí, ¿sí? Es esta expresión correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, esta función, ¿sí?, respectiva que nosotros tendríamos acá, ya es independiente para cualquier tipo perdón, aquí incluso estoy un poco mal, porque la frecuencia no es acá, ¿no es cierto? La frecuencia la tenemos, la dependencia aquí, porque la una es la componente Doppler iésima, ¿no es cierto?, del trayecto iésimo, ¿no es cierto? Entonces, esa es esa primera W sub de I, es la pulsación Doppler. Pero en este caso, en la otra frecuencia, en el omega, es ahí donde nosotros tenemos justamente esta componente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros básicamente sacamos el módulo, como les había mencionado, para cualquier frecuencia correspondiente, nosotros simplemente ahí sí obviaríamos ese valor correspondiente de omega, ¿no es cierto?, en función únicamente de las desviaciones Doppler, en función de la amplitud y en función de la variación de fase, ¿sí? Entonces, como observamos, ya esta función correspondiente que nosotros tenemos aquí, que nos representa en esencia el módulo, ¿no es cierto?, de esta función, perdón, es independiente de la frecuencia, ¿sí? No dependemos de la variable de frecuencia. Entonces, si esta es nuestra función de transferencia variable con el tiempo, incluso, y vemos que no depende de la frecuencia, entonces ahí nosotros podemos aseverar algo y que es muy importante en estos modelos de banda angosta, que si es que no hay variación con la frecuencia, ¿sí?, podemos decir que el desvanecimiento no es selectivo, sino que más bien el desvanecimiento, a causa del efecto multitrayecto, en canales de banda angosta será relativamente o será prácticamente un desvanecimiento plano, ¿sí? Será en esencia un desvanecimiento plano, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros obtendríamos o lo que nosotros tendríamos en estas condiciones, ¿sí? ¿Por qué dijimos que esto es el módulo? De repente ahí nos confundamos, ¿no? Porque si nosotros aquí esta función correspondiente le reoperamos, ¿no es cierto?, podríamos poner que esto es igual al A por la sumatoria de la amplitud iésima, ¿no es cierto? Bueno, no es una P, sino es un ρ, ¿sí? ¿Ya? De la amplitud iésima por E, ¿no es cierto?, a la J omega sub de I por T, ¿no es cierto?, menos teta sub I, ¿sí? Esa sería en este caso, todo eso es el módulo. Y esto se multiplica por E elevado a la omega, bueno, a la menos J, E a la menos J omega por tau sub 0, ¿no es cierto? De esta forma, primero, esto de aquí ya no depende de la sumatoria, ¿no? Entonces, yo tranquilamente le podría separar de la sumatoria, ¿no? Puedo decir que la sumatoria simplemente incluye esto. Y todo esto es como si yo tuviera un fasor, ¿sí o no? ¿Sí? Es como que yo tuviera un fasor y esto de acá me representa la amplitud y esto de acá me representa la fase, ¿sí o no?
¿sí? Esto de acá me representaría la fase. Entonces, el módulo correspondiente de esta función de transferencia es lo que me queda, no todo lo que está encerrado en esta circunferencia, ¿sí? De repente después me digan, pero ¿y por qué le quitó? No nos explicó bien. Ahí está justamente la explicación, ¿no? Cómo nosotros podemos dividir a esta función en términos fasoriales y ahí expresar tanto el módulo como la fase. Como a nosotros nos interesa, por lo general, obtener el módulo de las señales cuando se mide, cuando se analiza, cuando se calculan estos valores recibidos, se analiza fundamentalmente el módulo. Entonces, como vemos, el módulo fundamentalmente no depende de la frecuencia, ¿sí? No depende. Tal vez la fase sí puede generar variaciones o cambios, y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero el módulo, al menos en el módulo, no se va a tener un desvanecimiento selectivo. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Eso con respecto, entonces, a esta expresión correspondiente, ¿no? Entonces, de aquí, utilizando ya estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, esta que me representa básicamente la componente de la envolvente compleja, ¿sí? Utilizando esta función y las expresiones anteriores de la señal RDT, nosotros ya podríamos reescribir, ¿no es cierto?, la señal correspondiente de banda estrecha, ¿no? Justamente en función de esta ecuación, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? Todas estos análisis que estamos realizando era considerando que SDT, ¿no es cierto?, que SDT era igual a un valor solamente del coseno de omega sub CT. Es decir, que era una señal sinusoidal que me representa la aportadora sin modulación, ¿no? Entonces, estas propiedades que estamos analizando son válidas justamente cuando hay ausencia de modulación, ¿sí? Partiendo de esos análisis, posteriormente se puede realizar una cierta extrapolación para señales moduladas, ¿sí?, con banda estrecha, con un ancho de banda relativamente pequeño, que es cómo funcionan algunos o la mayoría incluso de canales radioeléctricos en algunas bandas de frecuencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en estas condiciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Que RDT, ¿no es cierto?, que es nuestra señal recibida, se va a convertir ahora en ¿qué? La parte real de la sumatoria de esta de aquí, ¿no es cierto?, evaluada en la frecuencia portadora, básicamente, porque eso es lo que tendríamos acá, ¿no es cierto? Esto de acá, esta función T, como no depende de la frecuencia, sino solamente de la frecuencia portadora correspondiente, sería esto de aquí, ¿sí? Sería esto de acá, ¿no? Entonces, o incluso, más bien dicho, todo esto de acá, ¿sí? Todo esto de acá, si nosotros le evaluamos justamente en la frecuencia portadora, ahí vamos a tener toda esta función, ¿no? Entonces, ahí, si es que eso le trasladamos a esta ecuación, justamente vamos a tener eso, ¿no? Que es la función de transferencia variable con el tiempo evaluada en la frecuencia portadora por E a la J omega sub CT. ¿Sí? Es exactamente lo que nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, esto de aquí ya se convierte, justo lo que les dije antes, ¿no?, en nuestra envolvente compleja, ¿sí?, de la señal recibida, en otras palabras, ¿sí? Y esta envolvente compleja, bueno, aquí vamos a recordar todos estos conocimientos que ya los dominamos, ¿no es cierto?, de comunicaciones 1, donde nosotros representamos a la envolvente compleja en términos de todos sus componentes, ¿no? Parte real, parte imaginaria, módulo y fase, y en función de eso se expresa la equivalencia de señales pasabanda, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si es que esta es nuestra envolvente compleja, esta puede representarse en términos de sus componentes en fase y en cuadratura, ¿sí? Parte real, parte imaginaria, ¿sí? En función de esto, se escribe la señal modulada, bueno, más que la señal modulada, la señal recibida que es pasabanda, ¿sí? La señal recibida que es pasabanda, ¿no? Entonces, en estas condiciones nosotros tenemos que es la componente en fase por el coseno de la portadora menos la componente en cuadratura por el seno de la portadora, ¿sí? Y eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Y en función de esto, nosotros podemos ir analizando, ¿no es cierto?, cada una de estas componentes, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, justo, si nosotros analizamos las expresiones anteriores, tenemos o teníamos básicamente que el módulo, en este caso, de esta función correspondiente, sería justamente solamente el A por el rho sub I, ¿no es cierto? Y todo el exponencial, en este caso, ya no estamos considerando solamente lo que le acompaña al omega, sino estamos considerando todo el exponencial, ¿no? Estaríamos asumiendo como que todo eso forma parte de la fase de esta envolvente compleja, ¿sí? Por eso es que ya sabemos, ¿no?
la componente en fase es igual al módulo por el coseno de la fase y la componente en cuadratura es igual al módulo por el seno de la fase, ¿sí? Entonces, si nosotros esta expresión que nosotros teníamos, que bueno, pongámosle, ¿no? De repente no nos acordamos que era f de t, ¿no es cierto? Era igual a por la sumatoria de rho sub i, ¿no es cierto? Por e a la menos, me parece que era j, omega sub de i por t, menos omega tau sub 0 y menos teta sub i, ¿sí? Si no estoy mal, esa es justamente la expresión, ¿no es cierto? Vamos a recordar. Ya, entonces justamente eso es todo lo que tenemos acá. Bueno, perdón, no es e a la menos, no, sino simplemente e a la j, ya les voy a corregir. Entonces, esta es la expresión correspondiente, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Todo esto de acá sería el módulo y todo esto de acá sería la fase, ¿sí? Entonces, por eso es que de esa forma obtenemos, ¿no es cierto?, las componentes en fase y las componentes en cuadratura. Si utilizamos esto, podríamos reemplazar en la función de r de t y ahí tener ya una función un poco más detallada, ¿sí? O a su vez también, como sabemos, la envolvente compleja puede representarse en forma fasorial en términos de su módulo, que en este caso se representa como e de t, y su fase, que es teta de t, ¿sí? Entonces, con esas fases, ¿no es cierto?, el módulo y la fase de la envolvente compleja, se puede también reescribir a la señal pasabanda en términos de esta función, ¿no? El módulo por el coseno de omega sub ct más su fase, ¿sí? Ahí tenemos justamente esa función. Y el módulo, si es que ya tuviéramos a su vez también las componentes en fase y en cuadratura, simplemente se obtiene de esta forma, ¿no? La raíz de la componente en fase al cuadrado más la componente en cuadratura elevado al cuadrado. Pero en términos generales, si nosotros analizamos, nos va a dar igual a ¿qué? ¿Sí? Si nosotros analizamos el e de t, ¿sí?, nos daría igual a por la sumatoria de rho sub i, ¿sí? Básicamente, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos tener en cada uno de estos casos, ¿sí? Y lo mismo, y en este caso lo mismo, bueno, para la tangente, ¿no? En este caso la tangente a la menos 1 sería igual, perdón, el valor de teta o la fase correspondiente va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la componente en fase sobre la componente en cuadratura. Y en términos generales, la fase nos debería dar justamente esto de acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, bueno, esas serían algunas de las expresiones generales que nosotros ya conocemos en términos de los conceptos fundamentales de la envolvente compleja, ¿sí? Listo. Entonces, en función de esto, aquí viene el análisis un poquito más detallado, ¿no? Cuando nosotros analizamos esto, partiendo de que, ¿sí?, la señal S de t es nuestra señal determinística, y obviamente es una señal con ausencia de modulación, donde básicamente el x de t, que es la envolvente compleja, era igual a 1, ¿no es cierto? No hay modulación, no hay nada. Esta señal correspondiente que se envía, la señal SDT es una señal determinística, se la conoce. Pero la señal recibida se convierte en una señal aleatoria, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque viene contaminada con ruido, ¿sí? Y después, porque viene con cada una de las variables aleatorias que intervienen, ¿no? Por ejemplo, las variaciones de la amplitud para cada trayecto, la variación de fase y la variación del desplazamiento Doppler. El tau ya dijimos que puede ser considerado como un único valor de tau sub 0, eso ya lo dijimos, ¿sí? Pero el resto básicamente tiene un comportamiento aleatorio. Inicialmente nosotros vamos a asumir lo que ya hemos venido asumiendo anteriormente, ¿no? Que el canal es un canal gaussiano, ¿sí? Es un canal gaussiano donde básicamente la existencia, la ubicación y la contribución de cada uno de los dispersores genera básicamente un comportamiento gaussiano, ¿sí? Es decir, no es que necesariamente yo voy a saber dónde está un dispersor, ¿sí?, y cuál es el efecto que va a provocar cada una de sus superficies de ese dispersor, ¿sí?, y dónde está otro dispersor y qué es lo que va a provocar cada uno. Yo puedo modelar esto de forma aleatoria y más que eso, modelarlo de una forma gaussiana, ¿sí? Entonces, si nosotros modelamos esto de forma gaussiana, yo puedo decir, ya, entonces, si R de t es una señal gaussiana y se generó a través de un canal gaussiano, entonces esta función de aquí también va a ser gaussiana, ¿sí? Son funciones gaussianas porque ahí está dependencia lineal entre t y R de t, ¿sí? Entre t mayúscula y R de t, ¿ya?
Si es que estos son gaussianos, ¿no es cierto? Entonces, en función de esta expresión, ambos también son gaussianos, ¿no? Es decir, la componente en fase y la componente en cuadratura son componentes gaussianas. Eso también ya lo habíamos analizado anteriormente. Eso en esta una representación. Pero en esta otra representación, ¿no es cierto? Como aquí sí, ya, por ejemplo, acá, el módulo ya no depende de forma lineal ni de la componente en fase ni de la componente en cuadratura, entonces el módulo ya dejó de ser gaussiano. Y esto, bueno, ya lo hemos analizado. Ustedes lo han analizado antes y conmigo también lo estamos analizando justo ahorita también en comunicaciones 2, ¿no? El módulo de un proceso gaussiano, ¿qué densidad o qué función de distribución tiene? ¿Quién me dice? ¿Qué distribución tiene el módulo de un proceso gaussiano? Rayleigh. Correcto, ¿no? Tiene una distribución de Rayleigh, ¿sí? El módulo tendrá una distribución de Rayleigh. Entonces, ahí ya vamos a tener estas diferenciaciones o estas consideraciones específicas, ¿no? Este ya tendrá una distribución de Rayleigh. Si este es una distribución gaussiana, ¿sí? El módulo de esta componente será de Rayleigh. Y en cuanto a la fase, ¿qué distribución tiene la fase en cambio? Igualmente de un proceso gaussiano. ¿Qué me dicen? ¿Qué distribución tendrá la variación de fase de un proceso gaussiano? El módulo ya dijimos que es Rayleigh. ¿Y la fase? No, nadie. La fase tiene una distribución uniforme o constante que va desde menos pi a pi. Es decir, todos los valores de fase posibles, obviamente entre menos pi y pi, son igualmente probables, ¿sí? Eso es lo que me representa básicamente esto, ¿sí? Entonces, en función de cada una de estas consideraciones, ¿sí? Nosotros podemos ir analizando cada uno de estos parámetros, la componente en fase, la componente en cuadratura, el módulo o su fase. Sin embargo, la componente que más se suele utilizar, la componente más importante para este análisis correspondiente, para cualquier análisis, para cualquier medición, siempre va a ser el módulo, ¿sí? El módulo es el que se puede obtener, se puede calcular e incluso se puede llegar a medir, ¿sí? Entonces, en función de eso, ¿sí? Si es que nosotros analizamos estas componentes de Rayleigh, justamente aquí podemos llegar a tener un ejemplo de esta situación, donde cada tanto, ¿no es cierto?, nosotros podemos llegar a tener desvanecimientos profundos. Ojo que aquí tenemos ausencia de modulación, ¿sí? Entonces, obviamente, la señal que nosotros estamos recibiendo, que ya sería una señal banda base, ¿no es cierto?, que es esta componente T de Ft, ¿no es cierto?, tendría ausencia de información, ¿no? Entonces, nosotros esperaríamos tener una componente gaussiana con una media igual a 0, ¿sí? Con una media igual a 0. Entonces, eso es justamente lo que nosotros establecemos ahí. Pero cada tanto, ¿no es cierto? Y por eso es que se da justamente esta distribución de Rayleigh, existen estos desvanecimientos profundos, ¿no? Que pueden llegar incluso a provocar desvanecimientos, o más bien dicho, periodos de indisponibilidad de nuestra señal, ¿sí? Todo dependerá, obviamente, de la sensibilidad del receptor que se pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, aquí se puede más o menos observar que estos desvanecimientos que son instantáneos casi, ¿sí? No es que tienen una duración extensa, una duración excesiva, ¿sí? Son rápidos y son profundos, están alrededor más o menos separados una distancia de lambda medios en términos de longitudes de onda, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ir ya observando ese comportamiento que es un comportamiento de Rayleigh, ¿sí? Entonces, esto justamente nos puede ayudar justamente para poder ir analizando y poder ir determinando cómo se puede ir suprimiendo, cómo se puede ir eliminando estos desvanecimientos de Rayleigh. ¿Por qué? Porque supongamos que aquí, en función de esta señal que se está recibiendo, que es la señal recibida, se determina un cierto valor correspondiente, por ejemplo, de la sensibilidad del receptor.
receptor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros asumimos una sensibilidad, por dar un ejemplo, ¿no? De unos menos 30, debe, en este caso, respecto a la media, porque aquí en este caso estamos asumiendo ausencia de información, pero si es que hay información correspondiente, todo esto se desplazará a cierto valor respectivo, ¿no? Y en función de ese valor, ahí nosotros vamos a tener ese margen correspondiente respecto a la sensibilidad del receptor, ¿no? Entonces, esto ya nos da una idea de qué es lo que nosotros podríamos llegar a esperar. Entonces, por ejemplo, en cada uno de estos instantes donde se rebasa, ¿sí?, por debajo este valor mínimo, este valor umbral, entonces ahí en esas condiciones nosotros vamos a tener que el ruido básicamente supera a las componentes de información, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí nosotros podemos llegar a tener periodos de indisponibilidad de nuestra señal. Bueno, esto ya de la calidad y de la indisponibilidad lo abordamos con más detalle ya en la unidad siguiente, ¿no? En la unidad posterior. Pero ahí nosotros más o menos para ir analizando justamente cada una de estas consideraciones, ¿sí? Entonces, esta señal o esta información correspondiente de la portadora no modulada nos da básicamente una información indicativa, principalmente, de cómo nosotros o cómo se va a comportar nuestro canal de banda estrecha, fundamentalmente, ¿no? Un canal de banda estrecha en términos de los posibles desvanecimientos que pueden generarse o que pueden ocurrir y que tienen una característica o una distribución caracterizada por un desvanecimiento de Rayleigh, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una medición en una señal, en un receptor, más bien dicho, que está en movimiento, ¿no es cierto? Este movimiento, a su vez, también puede generar varias medidas o varios valores correspondientes al retardo o a la intensidad de la señal. Entonces, para poder ir eliminando este tipo de desvanecimiento Rayleigh, que era lo que les había mencionado anteriormente, se debería ir promediando los valores de la señal en periodos de ciertas distancias o en periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, en función de eso, justamente si se va promediando los valores, por ejemplo, de toda esta región, de toda esta región, de toda esta región, y así sucesivamente, se van a ir obteniendo valores un poquito más menos oscilatorios, ¿no? Porque aquí, sobre todo, si es que se analiza esto, ¿sí?, al sacar el valor promedio correspondiente, es posible que esos valores de intensidad de la señal que se está recibiendo no superen por debajo este valor correspondiente de umbral que me representaría en términos generales la sensibilidad, ¿sí? Entonces, sería necesario justamente realizar esta supresión en función de del promedio de la señal para ir obteniendo valores medianos del campo eléctrico en función de la distancia, ¿sí? Como les decía, en función de la distancia, ¿no? Entonces, ya no se va a tener una señal completamente a lo largo de toda una distancia, ¿no? Sino de pronto, cada 10 metros yo tengo esto, cada 20 metros esto, 30 metros, 40, 50 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto fundamentalmente se puede ir analizando en cada una de estas consideraciones, ¿sí? Listo, ¿no? Y bueno, algo que no habíamos mencionado anteriormente, porque obviamente en las componentes de la envolvente compleja, si nosotros analizamos sobre todo esta expresión de aquí, ¿no es cierto?, donde esto era nuestra envolvente compleja en términos de módulo y de fase, sabemos que también se puede extraer la frecuencia instantánea. Y ya sabemos, ¿no?, en función de los principios de la modulación analógica, que la frecuencia instantánea, si le ponemos de esta forma, es igual a 1 sobre 2pi de la derivada de la fase, ¿sí? De la fase en función del tiempo. Bueno, aquí creo que le ponen a la fase no como teta, sino como phi, ¿sí? Entonces les voy a poner con las mismas variables para no confundirnos, ¿sí? Entonces, pero ya sabemos de eso, ¿no? La frecuencia instantánea en general se obtiene de esta forma y también nos brinda una cierta información correspondiente en función del desvanecimiento y cómo puede cambiar en términos de la variación de fase, ¿sí? Listo, eso con respecto a esta consideración, ¿sí? Hasta aquí tal vez alguna duda, alguna pregunta tal vez. ¿Todo claro? Inge, disculpe, ¿qué distribución era la fase? La fase es una distribución uniforme, ¿sí? Recordemos, ¿no? En los modelos gaussianos, el módulo de un proceso gaussiano es Rayleigh y la distribución, o la fase, más bien dicho, tiene una distribución uniforme o una distribución continua, ¿no? Desde menos pi a pi o desde 0 a pi, que es lo mismo, ¿no?
Entonces, ¿qué me dice eso? Que todos los valores entre ese rango de fases son igualmente probables, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos en esencia, ¿no? En estos tipos de distribuciones. Ya. Listo. Analizando o continuando justamente ya con este análisis, podemos ya aplicar ahora sí, en cambio, las estadísticas de las señales de respuesta, ¿sí? Cada una de estas estadísticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas estadísticas, es necesario justamente que modelemos ya a cada una de estas componentes, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos las estadísticas de RDP, ya habíamos determinado que el módulo de esa envolvente compleja es o tiene una distribución de Rayleigh, ¿sí? Entonces, en función de eso, a la función o a la señal RDP se la puede caracterizar también en función de esta distribución, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? La expresión matemática o la función canónica de la distribución de Rayleigh es esta de acá, ¿no? Donde, como ya sabemos, W, o el valor medio de W, es la potencia media de la señal, ¿sí? En este caso, ¿no? Eso igual también ya lo hemos analizado, ya lo hemos determinado, ¿no? Es cuando se hace el análisis de rendimiento en los sistemas tanto analógicos como digitales, es el valor correspondiente de la varianza o de la desviación típica elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y esto es en definitiva la potencia del ruido si es que se analiza para el ruido, ¿no? Y de ahí esto es igual a n sub 0 por b si es que es banda base, o n sub 0 por b sub t si es que es pasabanda, ¿sí? Eso cuando se analiza el ruido, ¿no? Pero al final de cuentas, esto de acá es la desviación típica elevado al cuadrado, o en otras palabras, justamente el valor de la potencia media de la señal que estamos nosotros analizando, ¿sí? Y R es nuestra variable aleatoria, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso simplemente para recordar. En este caso, de igual forma, nosotros vamos a analizar o vamos a considerar que todos los retardos se ubican o se engloban o se concentran dentro de un solo bin temporal, ¿sí? Dentro de un solo bin temporal. Entonces, en este caso, como no vamos a tener variaciones de retardo, vamos a tener la existencia de un solo retardo, nos vamos a enfocar fundamentalmente en la caracterización Doppler, ¿sí? Es que en esencia, estas estadísticas correspondientes básicamente tienen un análisis en varios parámetros. Uno, o el parámetro fundamental, es esto de la caracterización Doppler, ¿sí? Y de ahí hay otros parámetros secundarios que, bueno, ya lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Unas estadísticas de segundo orden o estadísticas secundarias que también ya las vamos a analizar. Pero la fundamental, que en este caso nos interesa, es la caracterización Doppler nuevamente. ¿Por qué? Porque el retardo se considera que no existe variación de retardo. Hay un solo retardo, ¿ok? A causa de el ancho de banda angosto de nuestra señal, ¿ya? Entonces, para poder analizar esto, es necesario que nosotros establezcamos justamente una función para la densidad espectral de potencia de la señal recibida, ¿sí? De la señal recibida. Entonces, bajo estas consideraciones, ¿sí? Si nosotros analizamos o consideramos como características de recepción, una antena receptora isótropa, ¿sí? Una antena de referencia correspondiente, una distribución uniforme de las fases de llegada, es decir, para cada uno de los trayectos generados por cada uno de los dispersores, y claro, como una antena es isótropa, es omnidireccional, ¿no es cierto? No es que tiene un diagrama de radiación específico, ¿no? Sino que es completamente omnidireccional. Entonces también se considera una distribución uniforme de los ángulos de llegada, es decir, que los trayectos pueden venir incluso por atrás de la antena, ¿no? Es decir, si yo considero aquí una antena transmisora y acá un punto, ¿no es cierto? Esta es mi antena isótropa, yo puedo considerar aquí un rayo, ¿no es cierto? Si es que acá hay un edificio, otro rayo. Si es que acá hay un edificio, ¿no es cierto? La señal puede venir por acá, golpea y ya. Entonces, con cada uno de los diferentes ángulos se puede analizar justamente estas características de recepción, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en función de esto, básicamente, esta función de densidad espectral de potencia se caracteriza fundamentalmente por esta señal SDF.
¿sí? Donde esta señal S de F se genera en función de la señal P sub S, que ya lo analizamos anteriormente, ¿no? Que se da en términos de las funciones de correlación, etcétera, ¿sí? Esa es la función, una de las funciones de sistema o funciones de pelo que ya analizamos anteriormente, ¿no? Y esta que depende de tau y de la dispersión Doppler. Obviamente, como les mencionaba, tau va a ser un valor específico, mientras que la dispersión Doppler es el que nos interesa en este caso analizar, ¿sí? Entonces, en función de esto, se puede establecer que esta expresión matemática estará dada por esta ecuación, que depende de la potencia media que nosotros tenemos ahí, de la pulsación Doppler, ¿no es cierto?, que nosotros también tenemos ahí, y esa pulsación Doppler es la que tiene la dependencia justamente de esta variable, ¿sí? Y vamos a depender de la máxima frecuencia o del máximo desplazamiento Doppler F sub D, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos cada una de estas posibles relaciones, ¿sí? Como vemos, no dependemos de tau porque tau es un único valor correspondiente, ¿sí? Si nosotros resolvemos o aplicamos esta expresión, ¿sí? Recordemos que la frecuencia Doppler, el FD, es el máximo correspondiente, y esto es igual a la velocidad sobre la longitud de onda, ¿no? Entonces, es el máximo valor que se pueda llegar a tener cuando tenemos una velocidad. Los valores intermedios o los valores más pequeños se da cuando el ángulo entre transmisor y receptor no es completamente perpendicular, ¿no? Sino que se está teniendo a un ángulo diferente, ¿no? Entonces ahí es que interviene también el coseno de alfa, ¿no? Pero en este caso, para obtener la frecuencia máxima, es simplemente la velocidad máxima sobre la longitud de onda, ¿sí? Entonces, reemplazando esto en esta expresión, ¿sí? Y obteniendo también, aplicando esta expresión en la de la dispersión Doppler, que era el BS, que lo analizamos también en la clase anterior, que eran estas integrales que lo habíamos determinado, se llega simplemente a esta ecuación. Se puede ir verificando un paso a paso de estas ecuaciones, pero bueno, por cuestiones de tiempo ahorita no lo vamos a hacer, ¿no? Tampoco es que es un proceso demasiado complejo, ¿sí? Simplemente hay que hacer las sustituciones correspondientes y la obtención de cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Aplicar las integrales, etcétera, ¿sí? A la final de cuentas, lo que nos interesa es obtener este valor correspondiente de la dispersión o del desplazamiento Doppler, ¿sí? Y este es básicamente, si nosotros analizamos que es igual al valor máximo de la desviación Doppler sobre la raíz de 2, en otras palabras, esto corresponde al valor RMS o al valor eficaz del desplazamiento Doppler, ¿sí? En otras palabras, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos graficar esta función de aquí, ¿no es cierto?, en términos de la frecuencia, que es justamente lo que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Esta es una función prácticamente cuadrática, ¿no? Una función cuadrática que nos da una parábola en este sentido, ¿sí? En torno a f sub c, ¿sí? Ojo, nuevamente esto es cuando analizamos únicamente la señal recibida con ausencia de modulación, ¿sí? Entonces, esta sería básicamente la densidad espectral de potencia. Es decir, que nosotros deberíamos tener en f sub c, ¿no es cierto?, una componente, bueno, ahí las componentes correspondientes, pero a medida que nos alejamos y llegamos a las frecuencias Doppler máximas, tanto cuando el receptor está en movimiento, se aleja o se acerca, porque en función de eso las frecuencias Doppler son positivas o negativas, el desplazamiento, más bien dicho, es hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ahí nosotros vamos a tener justamente esta suma o resta de este desplazamiento, ¿sí? Pero entonces, esto es interesante, ¿no? Vamos a ver que cuando existen estas consideraciones, a medida que más rápido se genere básicamente el valor de desplazamiento, más grande será la densidad espectral de potencia, es decir, más probable será la ocurrencia de esas frecuencias correspondientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros analizamos justamente esta ausencia de modulación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros ya insertamos una señal correspondiente, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, si es que nosotros hacemos un análisis en el dominio temporal, ¿sí? Y para obtener, en cambio, la función de correlación, de la señal RDT, ¿no es cierto? Como ya sabemos y ya lo habíamos analizado anteriormente, se obtiene en función de la transformada inversa de la densidad espectral, ¿sí? Y ahí se va a obtener este R sub R de la diferencia de tiempos, ¿sí? Si nosotros recordamos, ¿no? Para una única frecuencia.
Entonces, bueno, en este caso es igual, si se aplica esta transformada inversa, nosotros vamos a tener esta expresión matemática que tenemos acá, donde la función j, como ya sabemos, es la función de Bessel de primera especie y de orden cero, ¿sí? Entonces, hay expresiones matemáticas que me ayudan a aproximar esta función dependiendo del valor del argumento, pero bueno, en términos generales nosotros lo podemos simplemente caracterizar de esta forma, ¿sí? De todas formas, cuando nosotros analizamos ya posteriormente el análisis, ya se lo realiza en función de otras expresiones un poco más sencillas, ¿sí? Primero, este análisis se considera cuando existe línea de vista entre el transmisor y el receptor, independientemente del movimiento del receptor. ¿Sí? Entonces aquí nosotros igual vamos a tener esta línea de vista. Entonces aquí en este caso vamos a considerar dos casos de todas las señales o de todos los trayectos que están llegando al receptor. El primero es la señal de línea directa, ¿no? De línea de vista, es decir, el trayecto directo entre el transmisor y el receptor. Esta es la señal loss. Y la señal en el loss es en cambio la señal que llega al receptor, ¿sí? Pero ya con reflexiones o a causa de cada uno de los dispersores existentes, ¿sí? Entonces, entre todos estos conforman esta señal correspondiente, ¿sí? Entonces, en estas consideraciones o bajo esta situación, nosotros podríamos asumir, ¿no es cierto?, que cuando existe desplazamiento del receptor a una velocidad correspondiente y va a haber desplazamiento Doppler, nosotros vamos a tener que la señal con loss, ¿no es cierto?, va a ser simplemente esta de acá. Cuando se considera nuevamente que la señal que se envía simplemente es el coseno de omega sub c por t, ¿sí? Solamente es esa señal. La señal loss lo que va a provocar es que se llegue esa misma señal, ¿no es cierto?, pero con este desplazamiento Doppler, ¿sí? Con este desplazamiento Doppler y con una variación, obviamente, de amplitud a causa de la atenuación, ¿sí? Entonces, en este caso, justo lo que les decía, ¿no? Esta frecuencia Doppler, que va a provocar ese desplazamiento Doppler, va a depender del valor máximo, que va a depender de la velocidad y de la longitud de onda, y también de este ángulo alfa, que será básicamente el ángulo, la angulación entre el trayecto correspondiente de la señal y la dirección en la cual se está desplazando el móvil, ¿sí? Esa será este ángulo alfa sub 0, ¿sí? Y mientras que la señal en el loss, esta estará conformada justamente con todos los otros dispersores y tendrá este comportamiento que nosotros ya habíamos analizado, ¿sí? Con las componentes en fase y las componentes en cuadratura que acompañan a las componentes de la portadora en fase y las componentes de la portadora en cuadratura, ¿sí? Entonces, justamente esta es la señal pasabanda. Esto implica que la señal recibida, R de t, va a ser la contribución de los dos, ¿no es cierto? Es decir, la señal de onda directa y la señal o las señales multitrayecto, ¿sí? Todas estas señales que nosotros, bueno, ya habíamos analizado anteriormente, ¿no? Bueno, acá tenemos la señal, todas estas señales en términos de fase y cuadratura, pero aquí en cambio lo tenemos en función de módulo y de fase. ¿Sí? Aquí está en cambio expresado de esa forma, ¿no? Con cualquiera de las dos es válida esta consideración, ¿sí? Y en función de esto, ahora de igual forma se puede establecer o se puede determinar la densidad espectral de potencia, ¿sí? Donde básicamente la densidad espectral de potencia va a provocar que la señal R de t, ¿no es cierto? O más bien dicho, la señal loss, ¿no es cierto? Esto de acá, que eso es únicamente una componente espectral a una frecuencia. ¿A qué frecuencia? A la portadora desplazada a la frecuencia Doppler, el f de sub 0. Entonces, por eso es que esto está representado por este delta de Dirac, ¿sí? Entonces, en esa ubicación. Y esto está justamente observado aquí, ¿sí? Cuando tenemos línea de vista. Y el resto es únicamente todas las componentes multitrayecto que ya analizamos, ¿no? Entonces, la densidad espectral de potencia se supone que es exactamente la misma función, pero incluido también esta componente Doppler, ¿sí? Esta componente Doppler, ¿no? Entonces, es ese impulso en esa frecuencia, ¿sí? Entonces, obviamente, partiendo de esta consideración y sacando esta función de autocorrelación que ya habíamos analizado, nada, básicamente nosotros vamos a tener esta misma función, ¿sí? Si es que analizamos en términos de esta expresión correspondiente, donde en este caso, bueno, obviamente ya no vamos a depender de la frecuencia, sino vamos a depender en este caso de U, ¿no es cierto?, que es la diferencia de los tiempos de análisis correspondientes y obviamente de los parámetros de
la función de Bessel correspondiente, ¿no? Pero a la final de cuentas, esta es el análisis correspondiente que nos interesa determinar, ¿sí? Esto es el primer punto que nosotros habíamos mencionado acerca del análisis de cada una de las componentes Doppler, ¿sí? Mientras que, como ya habíamos mencionado, también existen unas componentes o ciertas estadísticas de segundo orden, ¿sí? Estas son las que se muestran aquí. Son dos parámetros fundamentales donde nosotros vamos a tener primero el parámetro LCR, ¿sí? Donde el parámetro LCR nos indica el número de cruces por un cierto nivel de amplitud, ¿no? Por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces esto corresponde, por ejemplo, en lo que teníamos acá, ¿no? ¿Dónde está? En esta gráfica, ¿sí? Entonces, si nosotros establecemos un nivel correspondiente, tenemos que determinar cuántas veces, si supongamos aquí tenemos en 4 segundos, ¿sí? En 4 segundos es nuestro tiempo total. Y, por ejemplo, aquí estamos analizando que la señal en esta de aquí, la señal primero baja hasta este punto máximo, perdón, hasta este punto mínimo sería, ¿no es cierto? Y de ahí empieza a subir. Lo que se cuentan es las veces que asciende la señal de este nivel correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, ascenderá una vez, después sigue oscilando, después de acá voy a tener 1, 2, 3, en total van a ser 4 veces, ¿no es cierto? Las veces que asciende la señal de este nivel en un tiempo de 4 segundos. Entonces, ahí se puede realizar un promedio y se puede decir que a la final de cuentas se va a tener una ocurrencia, ¿no es cierto?, de este hecho o de este parámetro que es el LCR de una vez por segundo, ¿sí? De una vez por segundo, ¿no? Porque tenemos básicamente 4 situaciones en 4 segundos, ¿sí? A eso se refiere el parámetro LCR, el número de cruces por un cierto nivel por unidad de tiempo, ¿sí? Mientras que hay otro parámetro que se denomina el parámetro ADF, y ese es en cambio la duración media de los desvanecimientos también respecto a ese nivel de intensidad, ¿sí? Respecto a ese nivel de intensidad. Entonces, por ejemplo, igual, si aquí yo considero ya un conteo, ¿no es cierto? Aquí ya se desvaneció por debajo de ese nivel de referencia, entonces yo tendría que contar o tendría que ir midiendo cuánto tiempo ocurre desde que la señal baja de ese nivel hasta que vuelve a subir, ¿no? Entonces ahí yo voy a tener, qué sé yo, por ejemplo, unos 20 milisegundos, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Acá también voy a tener otro tiempo y otro tiempo, ¿no? Es decir, de los 4 eventos que ocurrieron bajo estas consideraciones, toda esa sumatoria correspondiente va a ser, por ejemplo, el uno 20 milisegundos, el otro 12 milisegundos, el otro 16 milisegundos, el otro 15 milisegundos, y entre todas estas duraciones se saca el valor medio, ¿sí? Eso es lo que se denomina el ADF, ¿no? Entonces, y esos son los parámetros que nosotros tenemos acá. Aquí, ¿sí? Entonces tenemos el LCR, que es el número de cruces por nivel, de un nivel por unidad de tiempo, y el ADF, que es la duración media de los desvanecimientos, ¿sí? Entonces, en función de esto se puede ir obteniendo cada una de estas estadísticas o cada uno de estos parámetros para poder ir caracterizando de una forma más específica y más analítica, ¿sí? Por ejemplo, el valor de LCR evaluado para un valor de ρ, este valor es el valor de amplitud, ¿sí? Ese es el valor correspondiente de amplitud. Entonces, para un valor de ρ específico, el valor correspondiente de LCR se puede caracterizar de forma estadística en función de esta expresión, que depende fundamentalmente de la frecuencia Doppler, ¿sí? Depende fundamentalmente de la frecuencia Doppler, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, ya sabemos que la frecuencia Doppler depende también de la velocidad y de la longitud de onda, ¿sí? Entonces, en función de eso, ya se puede caracterizar para un valor dado o para un valor característico o específico de ρ, ¿sí? ¿Estamos? Donde ρ, como ya sabemos, bueno, en función de las componentes de Rayleigh, ¿sí? Este valor correspondiente es igual a esto, ¿no? Es decir, es igual al valor de R sobre el valor medio cuadrático, es su raíz, ¿no? Que en otras palabras es el valor efectivo o el valor RMS, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esta expresión es válida en estas consideraciones. Si a este valor correspondiente del LCR le dividimos para la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, la frecuencia Doppler, como ya sabemos,
es igual a la velocidad sobre la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, en función de esto, si nosotros reemplazamos la frecuencia Doppler, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, ¿no? El paso a paso, el SR de ρ es igual a 2pi, la raíz, ¿no es cierto?, de f sub d, que es igual a la velocidad sobre lambda, ¿no es cierto?, y esto por e a la menos ρ al cuadrado. Si a esto, ¿no es cierto?, yo le despejo, bueno, le paso al otro lado la velocidad, es decir, acá le paso la velocidad, acá ya desaparecería, ¿no es cierto?, y tendría simplemente esta ecuación, que es justo lo que nosotros tenemos aquí. Este valor del LCR dividido para la velocidad a la cual se desplaza, nos da básicamente el número de cruces normalizado, es decir, por cada uno de los metros recorridos, ¿sí? Es decir, antes teníamos un número de cruces en términos temporales, es decir, por segundo. Ahora, en cambio, vamos a tener el número de cruces correspondiente que se va a tener en un nivel por unidad de distancia, ¿sí? Por cada metro desplazado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en función de eso también se puede establecer este parámetro que es bastante útil, ¿sí? Y lo mismo también se puede hacer el análisis cuando se le multiplica, es decir, cuando el lambda viene en cambio a este otro lado, ¿sí? En este caso, este parámetro ya vendría al otro lado y justo tendríamos esto que tenemos acá, ¿sí? Perdón, esto que tenemos aquí, ¿sí? Que sería simplemente la raíz de 2pi por ρ por e a la menos ρ al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto, en cambio, cuando nosotros lo normalizamos respecto a lambda, nos va a dar el número de cruce por unidad de longitud eléctrica, ¿sí? Es decir, por cada longitud de onda, ¿sí? Por cada longitud de onda, ahí nosotros vamos a tener justamente este valor correspondiente, la cantidad de cruces por cada longitud de onda desplazada, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, igualmente es un parámetro útil, es un parámetro necesario, ¿ya? Y para caracterizar al parámetro ADF, ¿sí? En cambio, se utiliza esta expresión correspondiente, ¿no? Donde básicamente nos representa, bueno, aquí como ya les había mencionado, este ADF a la final de cuentas es la sumatoria de cada uno de los tiempos, ¿sí? De duración del desvanecimiento por debajo de un valor específico respecto a un tiempo de observación. Como en el ejemplo anterior, habían 4 desvanecimientos, había un tiempo de observación de 4 segundos, pero ahí sí tendría que haberse analizado cuál es la duración de cada uno de estos, ¿sí? Entonces, en función de esto se analiza este valor medio, ¿sí? Y en función de esto se puede caracterizar también de forma estadística en función de esta ecuación, ¿sí? Que también depende únicamente, bueno, claro, del parámetro ρ en análisis, pero fundamentalmente del desplazamiento o de la frecuencia Doppler, ¿sí? Entonces, igualmente, ¿no? Aquí también se puede hacer el mismo análisis en función de este parámetro multiplicado por la velocidad, ¿sí? Y también multiplicado por, dividido en este caso para la longitud de onda, ¿sí? En cada uno nos va a dar también los parámetros normalizados, ¿no? La duración media por cada metro que se va a tener o la duración media en cada longitud de onda, ¿sí? Eso es lo que se tendría en cada uno de los casos, ¿no? Simplemente reemplazando también el valor de la frecuencia Doppler por C sobre V, ¿no? Entonces, perdón, por V sobre lambda, ¿no? Entonces se reemplaza, se va aplicando cada uno de estos y de ahí se tendría prácticamente cada una de las componentes o cada uno de los resultados, ¿sí? De igual forma, ¿no? Si nosotros estas dos expresiones, esta de acá y esta de acá, les multiplicamos una con la otra, ¿no es cierto? Si básicamente nos damos cuenta, la raíz de 2pi por la frecuencia Doppler y por el ρ se eliminarían, ¿no es cierto? Y nos va a quedar básicamente la función e a la menos ρ al cuadrado por e a la ρ al cuadrado menos 1, ¿sí? Si eso se opera, básicamente nosotros tendríamos esto, y operando y cambiando, más bien dicho, o reemplazando el valor de ρ que tenemos acá, ¿sí? Nosotros básicamente lo que tendríamos sería esta ecuación, que es en esencia la función o la distribución acumulativa de Rayleigh, ¿sí? Es la misma función complementaria, más bien dicho, de Rayleigh, ¿sí? Que es básicamente la probabilidad de no rebasamiento de un cierto valor, ¿sí? Entonces, en función de estos productos, ¿sí? Entonces,
De esa forma puede llegarse a caracterizar de forma estadística cada uno de los parámetros correspondientes de un canal multitrayecto de banda angosta, mediante estas características o estas estadísticas de segundo orden o en función de estas expresiones directas del desplazamiento Doppler, ¿no? Entonces, en función justamente de estas relaciones matemáticas, ¿sí? Listo, chicos. No sé si de pronto hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, tal vez, alguna inquietud que les haya quedado, tal vez incluso de las diapositivas anteriores. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Perfecto. Bueno, con esto básicamente hemos finalizado entonces ya lo que corresponde a esta tercera unidad, ¿sí? Hasta aquí iría lo que corresponde a la evaluación de este capítulo, ¿sí? Desde básicamente, sí es una unidad bastante extensa, ¿sí? Por eso incluso sí les decía antes que sí tenemos que tratar de ir repasando, estudiando, mantenernos un poquito frescos con los conocimientos, claro que con los ejercicios que hemos ido realizando, porque ya esta última parte de los desvanecimientos, como les decía, es un poco más teórica, ¿no? No es tan analítica como la primera parte, ¿no? Pero de la primera parte hemos tratado de irnos manteniendo frescos en conocimientos, ¿no? Ir haciendo ejercicios que abarca básicamente desde la obtención de los coeficientes de reflexión o los coeficientes incluso de permitividad eléctrica y de conductividad, ¿no? Que es básicamente las primeras clases, ¿no? Y en función de esto se pueden ir aplicando cada uno de los modelos correspondientes para la predicción del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, recuerden que sí es un poquito extenso todo lo que tenemos que ir estudiando, ¿no? Entonces, vayan preparándose de forma adecuada. Ya nos falta ya la última unidad, que también es un poquito larga, es un poquito más sencilla, al menos que esta última parte, que sí, como les había mencionado desde antes mismo, sí se complica un poco más, a veces de pronto por el análisis estadístico que se realiza en algunos de los casos, pero bueno, poniendo mucha atención, pegándose algunas repasaditas, se puede ir entendiendo de mejor forma, ¿sí? Listo. Eso entonces con respecto a esta unidad. Como ustedes saben, el día de mañana tenemos la clase práctica, digámoslo de esa forma. Vamos a aprender a utilizar este programa o esta aplicación de Radio Mobile. Si es que ya lo saben, bueno, de mejor forma sería simplemente un refrescamiento de algunos conocimientos, de alguna información. Y para los que no, obviamente, sería bastante interesante ya aprender esto, ¿no? Recuerden que en función de este conocimiento que vamos a tener con Radio Mobile, ya les voy a enviar también los proyectos para el final del semestre, que serían básicamente la elaboración de los estudios de ingeniería para un radioenlace práctico, para un radioenlace real, ¿sí? Entonces ya eso tienen que ir, bueno, ya cuando ya les explique los proyectos o cada uno de las consideraciones que deben realizar cada uno de los grupos, ya iré diciéndoles cosas de pronto un poquito más específicas, ¿sí? Ahora, el día jueves teníamos ya planificada la evaluación. Ya, ahora, respecto a eso, bueno, tenemos un poquito de inconvenientes ya con eso, porque ahora al menos ya con esto de la semaforización, sí se nos complicó bastante ya esto de la avenida, incluso del traslado de cada uno de nosotros. Entonces, sí se complicó más que nada para las personas que de pronto tienen que trasladarse. O sea, tal vez se pueden tomar las medidas de bioseguridad en la universidad, ¿sí? Sí es posible incluso porque me parece que incluso ya salió alguna resolución, me parece en la cual ya no se puede tampoco ya acceder a las instalaciones. Entonces, bueno, así se pueda acceder y se puedan tomar las medidas de bioseguridad. Yo creo que ahorita, hoy por hoy, en los transportes es donde de pronto podemos ahí tener alguna situación. Entonces, es preferible tratar más bien de precautelar, ¿sí? Y de tratar de garantizar de una u otra forma la seguridad, tanto de ustedes como de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hay que ir tomando ciertas medidas. Entonces, bueno, en función de eso, bueno, y también en función del avance que tenemos, sí les había mencionado desde antes que estamos un poquito apretados con respecto al tiempo. Entonces, bueno, ya estaba analizando un poquito y es posible que, bueno, este jueves, incluso para darles un poquito más de tiempo para que puedan repasar, no les voy a tomar la evaluación este día jueves, sino, bueno, ya vamos a discutirlo ahorita entre todos ustedes, pero vamos a ver una fecha fuera del horario de clase, ¿sí? Para que se la pueda realizar de forma asíncrona, justamente,
y obviamente, al menos de esta evaluación, de forma virtual, ¿sí? Porque ya ahorita de pronto un poquito arriesgarnos a trasladarnos, a viajar, es un poco complicado, a pesar de que igual sí nos llegó también una recomendación a los docentes. Bueno, como les decía, por lo general ustedes suelen saber más que nosotros en estas condiciones, pero bueno, ya tienen que saber que a partir de este fin de semana me parece que ya están habilitadas las vacunas de la tercera dosis. Entonces sí les recomiendo que ya traten de organizarse un poquito y de vacunarse ya esta tercera dosis. A pesar de que la mayoría de las veces que yo he tenido la oportunidad de conversar con alguno de ustedes, muchas veces yo les he preguntado, ¿y ya se vacunaron? Yo ya me vacuné hace rato. O sea, ustedes creo que son de las vacunas VIP que dicen, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, sí, las personas que no han tenido todavía la oportunidad de vacunarse esta tercera dosis, sí les recomiendo, porque en realidad ahorita de lo que se escucha, los casos sí están aumentando muchísimo, bastante, no de una forma grave, ¿sí? Tal vez puede ser la cuestión de que esta variante del Omicron, que es la que parece que actualmente está dominando, no es una variante tan grave, tan fuerte. Esa puede ser un factor, y otro también es lo de las vacunas. Entonces, las dos cuestiones combinadas, yo creo que han ayudado a que, sí, si bien la mayoría de la población ahorita aparentemente está contagiada, pero los síntomas en la mayoría de los casos no son tan graves, ¿no? Entonces se ha podido ir superando a diferencia de los primeros días, ¿sí? Entonces, en función de eso, bueno, quería primero comunicarles eso, ¿no? Que el día jueves ya no tendríamos la evaluación, y que obviamente, por obvias razones, si ya no nos podríamos trasladar, la gira que también, o bueno, la visita técnica que teníamos planificada para el día viernes, por obvias razones también quedaría suspendida incluso, ¿no? Podríamos ver de pronto para semanas posteriores, ya viendo en función de cómo va evolucionando esto también de los contagios, evolucionando esto de las disposiciones también, porque de lo que se tenía establecido, el COE parece que va a ir actualizando esto de las semaforizaciones cada semana. Entonces, como nosotros, al menos en nuestra materia, no tenemos el tiempo para decir, por ejemplo, ya bueno, perfecto, esta vez vamos a ver cómo nos va con... o bueno, más bien dicho, no vamos a realizar la evaluación ahorita y de pronto lo podemos realizar al final del semestre, capaz de ahí ya podemos estar en presencial. Pero eso nos va a complicar porque tenemos que seguir con la materia y al final vamos a tener que realizar otra evaluación. Entonces, si es que las condiciones se dan, ¿sí? Tampoco estamos diciendo que de ley vamos a hacer esa evaluación, ¿sí? Pero si es que las condiciones se dan, o sea, hay que tener esas alternativas, ¿no? Podríamos esa última evaluación realizarla de forma presencial, ¿sí? Esa última. Sí, las condiciones nos ayudan un poquito en eso y de pronto las disposiciones del COE van cambiando, se van actualizando, ¿sí? Pero por lo pronto vamos analizando paso por paso, cosa por cosa. Por lo pronto, esta evaluación del día jueves, como les decía, no se la realizaría el día jueves, ¿sí? El día jueves más bien vamos a tener clase, vamos a seguir avanzando, y esta evaluación la haríamos la próxima semana en un día fuera de horario, ya vamos a definirlo eso, ¿no? La visita técnica que teníamos planificada para el día viernes, también ya la vamos a cancelar, ¿sí? Yo ya tendría simplemente que hablar básicamente con el Arcotel, porque con la empresa que tiene la estación de radiodifusión y de televisión, bueno, ahí hay una cierta amistad, entonces simplemente con una llamada ya se puede suspender esta actividad. Pero en el otro sí hay que ser un poquito más formales para este caso, ¿no? Entonces, porque incluso ahí también se realizó el oficio, la autorización y todo eso, entonces ya se tenía ese pase libre. Pero ahorita, claro, por las condiciones ya se nos complicó un poquito, ¿sí? Eso por un lado, en este caso, ¿no? No sé si de pronto hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión, tal vez. ¿No? ¿Nadie? Inge, no sé si mañana o en la próxima clase, no sé cuándo toque, podríamos tal vez practicar ejercicios, tal vez tipo pruebas con usted. Ya, verán, como les decía, ahorita, o sea, nosotros sí estamos un poquito limitados con el tiempo,
para ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso les decía, bueno, mañana vamos a tener radio mobile, ¿sí? Eso sí es certero, porque necesitamos, incluso yo estaba pensando también por ahí hacer que radio mobile sea también fuera de horario, pero ahí sí ya es sobrecargarles mucho también a ustedes, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, el radio mobile lo vamos a tratar de hacer en una sola clase el día de mañana, tratar de aprender todas las condiciones. El día jueves ya comenzaríamos con la nueva unidad y como yo les había venido diciendo desde el inicio del semestre, que los viernes tenemos tutorías, ¿sí? Los viernes tenemos tutorías todo el día, ¿sí? Y bastaría simplemente con que ustedes me escriban, me digan, necesito una tutoría, que aclárenme esto, podemos repasar este ejercicio. O sea, esas son las tutorías. Y hasta ahora, en todo lo que va del semestre, creo que muy pocas personas me han escrito, incluso les he dicho, ¿no? O sea, los viernes tenemos las tutorías legales. Pero de ahí, si de pronto alguien me escribe, por ejemplo, los días que yo ya les había mencionado al principio del semestre mismo, y yo tengo la disponibilidad, yo gustoso les puedo atender, les puedo ayudar, les puedo responder, podemos hacer ejercicios, lo que ustedes deseen, ¿no? Entonces, pero eso ya estaría enfocado ya específicamente en las horas de las tutorías, porque ahorita, por ejemplo, en otras materias, sí, porque tengo un poquito más de tiempo, está un poco más holgado el cronograma en función de los contenidos. En esta materia sí, en realidad el contenido es bastante extenso y yo ya haciendo un poquito de cuentas, me va a faltar incluso 1 o 2 días, ¿sí? Al final del semestre. Entonces ya quiero ir viendo eso, cómo lo vamos subsanando para poder avanzar en tiempo todos los contenidos y todas las actividades, ¿sí? Entonces, respecto a la resolución de ejercicios, si ustedes desean, como les digo, el día viernes, porque eso les digo, la evaluación sería la próxima semana. Y si el viernes ustedes se organizan, o no necesariamente todo el curso, un grupo, 2 grupos, los que deseen, dicen a este horario tenemos libre, podemos hacer tranquilamente esas actividades. Por mí no habría ningún inconveniente. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. Listo. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra duda tal vez? ¿No? ¿Nadie? Ni los representantes, nadie. Bueno, entonces asumo que... Buenas tardes. Disculpe, una duda, Inge, no la entendí bien. La otra semana la prueba es virtual. Correcto. Sí, la próxima semana lo vamos a hacer de forma virtual, esta evaluación la que tenemos que hacer, ¿sí? Y de ahí ya la última evaluación, que sería la de este último capítulo que todavía nos falta, esa estaría en veremos todavía, ¿no? Ya en función de cómo estén las condiciones, que digan las autoridades, que diga el COE. Entonces, ahí en función de eso, ya podríamos ir analizando, ¿no? No valdría la pena decir ahorita, de ley va a ser virtual o de ley va a ser presencial. Eso ya se analizaría posteriormente, ¿sí? Ya, Inge, muchas gracias. Ya, entonces... Listo, entonces esa creo que es la forma de irnos nosotros también organizándonos ahí, bueno, a pesar de que casi nadie ha hablado al respecto, pero bueno, se supone que estamos aquí conversando, discutiendo, yo les escucho, ustedes me escuchan, y en función de eso se llega a una solución o a un entendimiento, ¿no? Entonces, esos serían los pasos adecuados a seguir, porque caso contrario, más bien se pueden llegar a malinterpretar algunas situaciones, y por lo general eso es más bien contraproducente para nosotros mismos, ¿no? Entonces, no sé si de pronto, como les decía, hay alguna otra duda, alguna pregunta tal vez. Sí, entonces el día de la prueba quedaría en veremos todavía o ya quedaría, ya está. No, el día de esta prueba, eso justo, eso les decía, ya quería terminar con esto, para ahí sí ya definir un horario específico para la evaluación, ¿sí? Entonces, la evaluación yo podría proponerles para realizarlo, tampoco alargarnos mucho, ¿no? Porque si después lo alargamos demasiado, algunos de los conocimientos después se van a mezclar con la nueva unidad y ahí, en cambio, se van a confundir tal vez un poco, ¿no? Entonces, yo, y bueno, y darles también este fin de semana para que puedan estudiar. Entonces, yo de pronto podría proponer que la evaluación se la realice el día lunes en la noche, si de pronto para ustedes va bien o el horario no les complica en términos de clases, trabajos, talleres, etc. Más que nada por el hecho de que, como les decía, estoy necesitando de
de estas horas, ¿no? De estas horas de clase para poder, a la final de cuentas, poder acabar con todas las actividades correspondientes. Si no, ahí sí se nos va a complicar el culminar con todo el contenido. Entonces, no sé, ¿les parece si está bien realizar la evaluación el día lunes? No sé, yo creo que a las 8 de la noche ya finalizamos todas nuestras actividades de clases, talleres, etcétera. ¿Les parece bien? O más bien dicho, al revés, porque a veces si les pregunto a todos, mejor ahí se saben quedar calladitos. Más bien preguntemos al revés. ¿Hay alguien que de pronto tiene inconvenientes con rendir la evaluación en ese horario, a las 8 de la noche, el día lunes? Inge, disculpe, podría ser el día lunes como usted sugiere, pero con la condición de que el día lunes en la materia de comunicaciones, sí, que no haya un taller, o en todo caso que haya alguna tarea para el día jueves, digamos, o sea, que tengamos esa tarde libre para poder repasar, digamos. Sí, me parece bien. Sí, por mí no hay problema. Y bien que me haces caer en cuenta de eso, porque posiblemente, claro, yo el día lunes les podía dar clases y después les mando un taller y les complico a ustedes mismos. O sea, de pronto taller sí no. Posiblemente tal vez una tarea para que se presente para el jueves que tendrían clase, ¿no? Entonces ahí ya tendrían más, o sea, ese día no les complicaría mucho. Si quieren, incluso hasta ese día les podría dar una clase un poquito más relajada para que de pronto tengan un poquito más tiempo de estudiar. Sí, por mí no habría problema en ese sentido. ¿Sí? Entonces, de pronto, nuevamente, ¿hay alguien a quien se le pueda llegar a complicar o que no esté de acuerdo con la evaluación o rendir la evaluación el día lunes a las 8 de la noche? ¿No? ¿Nadie? Ya, perfecto. Entonces, quedaríamos en eso, ¿sí? La evaluación yo ya la voy a preparar a lo largo durante esta semana, ¿sí? Va a ser, bueno, ya tuvimos la oportunidad, me parece, de hacer una evaluación virtual. Bueno, es más o menos, tiene el mismo, bueno, pero era creo que solamente del primer capítulo, que era solo teórico, ¿no? En el segundo capítulo, que ya tuvimos una evaluación presencial, ahí ya vimos que teníamos una parte de teoría, otra parte de ejercicios. Es muy similar, ¿no? Muy similar, solamente que en este caso los ejercicios, bueno, la de teoría es parecido, ¿no? Son opciones múltiples y los ejercicios en general también son opciones múltiples, ¿no? En función de todo un proceso que ustedes tienen que desarrollar, tienen que elegir las respuestas correctas o las respuestas adecuadas, ¿sí? Entonces, de esa forma realizaremos la evaluación, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, igual hemos de tener el mismo tiempo, unas 2 horas para la evaluación total, ¿sí? Sería desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, y con eso ya tendríamos ya esta situación o esta evaluación, ¿sí? Listo, no sé si de pronto, antes de finalizar, entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Entonces, como sugirió el compañero, podemos ir repasando la semana y, por ejemplo, el día viernes podríamos quedar para una tutoría para poder repasar algún ejercicio, ¿sí? Correcto. Sí, no habría problema. O sea, en esa tutoría de pronto ustedes, si quieren, ustedes planteen un ejercicio, tal vez de los mismos talleres, de los talleres, de las tareas que yo les he enviado y de pronto que hayan tenido problema, por ejemplo, ¿sí? Y de pronto dicen, ¿cómo se tenía que resolver esto? Que no sabíamos muy bien. O sea, traten de tener ya cosas puntuales para preguntarme o para decirme qué hacer, ¿sí? Porque si es que yo llego y claro, la unidad es muy extensa. Y yo les voy a preguntar de ley, bueno, chicos, ¿qué repasamos? ¿Qué necesitan que reforcemos? Y se quedan como ahorita, ¿no? Callados, que no me dicen nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, por eso les digo, traten ustedes ya de preparar algo específico, preguntas, ejercicios, cosas así, para que ese rato mismo ya partimos y de una hacemos la tutoría, resolvemos un ejercicio, o si quieren, se puede plantear, como tú decías, un ejercicio tipo prueba, más o menos, que contenga la mayoría del contenido que se ha analizado en esta unidad. ¿Sí? Sí, que por mi parte está bien así. Ya, chévere, listo. ¿Alguien más, tal vez, alguna otra duda, alguna pregunta? Inge, disculpe una pequeña duda. Para el día de mañana, lo de Radio Mobile, ¿usted nos ayuda con ese programa o qué? Bueno,
Me parece, déjame ver, en el aula virtual yo me parece que ya les cargué si no está, ya les cargo en este momento. El enlace para que puedan descargarse el punto RAR, ¿sí? Tienen que descargarse completamente todo el punto RAR. Y no tienen que instalar, no tienen que hacer nada. Simplemente se descargan y le descomprimen, ¿sí? Le descargan, le descomprimen y eso sería todo lo que tendrían que hacer. Y ya tienen el trabajo, perdón, ya tienen el software, tienen el archivo, ¿no? Entonces no tienen que realizar una craqueada, no tienen nada. Simplemente se descargan y en función de eso yo ya les explicaría desde el principio, desde las carpetas que contienen a cada uno de las aplicaciones, etcétera, ¿sí? Entonces déjenme ver si es que están en el bloque 0. A ver, video, así, luego texto, presentación. Ya, no he estado. Entonces, yo ahorita mismo, yo ya les voy a cargar el link para que ustedes puedan descargarse. Sí les recomiendo que de una vez ya, hoy en la tarde o ahorita mismo, se descarguen y lo descompriman, porque creo que pesa alrededor de 800 megas, algo así, y la descarga a veces, bueno, dependiendo de internet, se suele demorar un poquito, ¿sí? Entonces, y de pronto también la descompresión. Entonces ya les recomiendo que ya lo tengan todo listo para que el día de mañana me vayan siguiendo, porque igual, ¿no? Por lo general yo les sé decir, no vayan haciendo en ese momento todo lo que yo voy haciendo, ¿no? Porque a veces, como ahorita al menos, que tienen que estar en una pantalla, en otra pantalla, viendo lo que yo hago, haciendo lo que ustedes hacen, entonces se pueden ir perdiendo, entonces van a irse confundiendo. Entonces, como las clases se graban, como las clases ya se tienen ahí a disposición, entonces ya después ustedes pueden ir practicando, pueden ir verificando, entonces prefiero que vayan viendo cómo se hace cada configuración, cada situación, y que en función de eso, más bien me vayan haciendo preguntas de que no está claro, si es que no se observó algo de forma correcta, y de esa forma podríamos ir realizando el avance de la clase de mañana, ¿sí? Pero yo ahorita mismo, bueno, ya apenas finalice la clase, les de subir la clase de ahorita, y les voy a cargar el enlace para que puedan descargarse ya directamente el archivo, ¿sí? Que me haces, perdón, más bien, muchas gracias. Sí, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Tal vez alguna otra pregunta? Sí, Inge, buenas tardes, disculpe. Sí. Te pregunto si, bueno, por pedirle un favor más que todo. Lo que pasa es que algunos tenemos clases en octavo semestre y los viernes se nos complica un poquito porque sí tenemos, justo creo que el tiempo que usted tiene de tutorías, nosotros tenemos clases. Si sería posible, de pronto puedan grabar la clase para nosotros, si tienen alguna tutoría, para que nosotros podamos también participar. Claro, sí, no hay problema. Sí, todas las clases, bueno, no necesariamente clases, ¿no? Sino a veces cuando me llaman para hacer una tutoría o me preguntan de algún ejercicio o del avance de proyecto, lo que sea, siempre yo les digo a veces, bueno, a veces yo no les digo, pero a veces ustedes mismos me dicen, podemos grabar. O sea, está en su derecho, claro, lógico. O sea, sus compañeros mismos o ahí mismo nosotros podemos grabar la clase y esa podría quedarse ahí, les puedo cargar, si quieren, el enlace al aula virtual o ahí entre ustedes mismos o entre sus compañeros pueden irse pasando el enlace, descargarse la clase. Ya saben, por mí no hay ningún problema en ese sentido. Claro. Ya, Inge, muy amable. Disculpe la molestia. Ya, no te preocupes. Listo. ¿Alguien más, tal vez, alguna otra duda, alguna pregunta, tal vez? Inge, y en cuanto a la gira, ¿cómo quedaría? No. Para... Bueno, o sea, la gira, o sea, este viernes ya no se va a dar, ¿no es cierto? Obviamente, porque no tendría sentido que, digamos, no podemos ir a la prueba por esta situación, pero sí queremos ir a la gira. Hay que ser coherentes en ese sentido, ¿no? Entonces, al menos en esta semana no se podría dar. Y en semanas siguientes, o sea, más o menos también sería la misma situación, o sea, pero ahí ya estaríamos un poquito más complicados por varias razones. Una, que, o sea, esto hay que tratar de planificar con un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, bueno, en el un lado, como les dije, no es mucho problema, pero en el otro sí hay que mandar la autorización, eso se demora casi alrededor de una semana, y de ahí en función de eso ya se puede acceder, por ejemplo, al Arcotel, que es lo más interesante, lo más importante que se puede observar. Ese es uno de los inconvenientes, o sea, si nosotros nos organizamos de forma correcta, se podría hacer. Pero
el otro inconveniente sería también en función de los tiempos, porque, por ejemplo, si lo hacemos, obviamente, esto de la semaforización y las limitaciones o las restricciones que se generan, es complicado que, por ejemplo, se finalice la próxima semana, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, y decir, ya, listo, la próxima semana ya estamos listos, entonces ahí sí planifiquemos. Posiblemente nos lleve 1 o 2 semanas. Y en 2 semanas, que posiblemente todavía podamos llegar a tener más o menos tiempo para hacerlo, ya yo veo un poquito por ustedes, porque ya en estas últimas semanas a veces ya se está un poco cargado de evaluaciones, se está cargado de trabajos, de proyectos, etcétera. Entonces ahí se va a complicar un poquito, primero la organización de los traslados, ¿no? Porque claro, ahí ustedes también tendrían que trasladarse, la gente que viene de lejos y todo eso, o sea, es un poquito más complejo. Entonces, pero de pronto, o sea, yo tampoco no le pondría como ya completamente descartado. O sea, lo que les dije con respecto también a la evaluación del último capítulo, o sea, vamos viendo cómo va evolucionando todo esto. Si de pronto las medidas y las condiciones se prestan para que de pronto podamos organizarnos con ustedes mismos, ¿no es cierto? Y decir, sí, podemos, y ustedes de pronto colaboran también en ese sentido, podemos realizar, ¿sí? Pero si ya las condiciones mismas no se prestan, se complica más bien más en vez de mejorar, entonces ahí estaríamos más limitados, ¿no? Entonces, por lo pronto, eso quedaría como la evaluación en stand-by, a analizar cómo va evolucionando todo. ¿Sí? Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿No? Ok, listo, chicos. Entonces, con eso, básicamente finalizaríamos la clase del día de hoy. Cualquier cosa, como ya les había mencionado, me comunican. De pronto ya seguirán se organizando para ver si las tutorías las realizamos el día viernes mismo. O podría ser de repente, si tienen disponibilidad, yo también un poquito el jueves en la mañana, ¿no? Pero si no, preferible el viernes, ¿no? Para ver un poquito más de tiempo, destinarlo exclusivamente para eso, ¿no? A partir de las 11 de la mañana, me parece que les había mencionado, podemos reunirnos o incluso en la tarde, si les va bien a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, traten ustedes también de organizarse para yo también organizar, ¿sí? Listo, chicos, entonces con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a cerrar la clase. Muchas gracias, que pasen una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Inge. Gracias.